A esta altura de los acontecimientos nos preguntamos qué va a pasar con Lucas Ascona. ¿Cuáles son las novedades? ¿Existe realmente una posibilidad concreta de que sea declarado inimputable? ¿Hay a esta altura una estrategia de defensa que no tenga en cuenta esa posibilidad? Por eso estaba el doctor Borgo sentado con nosotros y lo hicimos participar del tema anterior. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, en portugués. Lo que hice ahora recientemente fue apelar la resolución del juez y bueno, el juez obviamente no tuvo en cuenta ningún agravante, solamente el homicidio por odio de género, nada más. Tuvo en cuenta uno. Claro, tuvo en cuenta ese que es discutible en la Cámara, obviamente, ¿no? Sí, a su favor debo decir que hay varios colegas suyos que dicen que podría finalmente quedar en un homicidio simple. Puede quedar. El juez fue muy prudente, inclusive cuando dictó la resolución, al tirar abajo los otros agravantes. O sea, con buen criterio jurídico, solamente, bueno, él creyó conveniente dejarlo por homicidio por odio de género, pero que eso después en la Cámara va a ser revisado. ¿Sigue alojado en un pabellón psiquiátrico? Sí. Yo lo vi ayer y sigue alojado en un pabellón psiquiátrico. ¿Está con medicación? Sí, sigue con medicación. ¿Y cómo está anímicamente? Anímicamente está como la última vez que lo vi, que no tenía ganas de vivir, no habla mucho, está permanentemente medicado y monitoreado las 24 horas del día, ¿no? No tiene ganas de vivir, dijo usted. Sí. Eso me lo manifiesta en reiteradas oportunidades. Como en una película, está monitoreado, quiere decir que el lugar, el espacio físico donde él se encuentra está siendo visto permanentemente desde monitores que lo toman con cámaras. Hay personal penitenciario que se van turnando y lo monitorean permanentemente. ¿Qué tienen miedo? ¿Que atente contra su vida efectivamente? Más allá de esto que usted le ha manifestado en la intimidad, en las entrevistas que tuvo con usted. Sí. O sea, esos internos que tienen esas características son todos permanentemente monitoreados, con esta característica de Lucas, ¿no? Claro. Pueden atentar contra su vida tranquilamente. Hoy se le complicó un poco más la situación, ¿sabe, no? Va a depender de una pericia. Sí. ¿Sabe que la jueza Karina Zucconi, después de 15 días, se decidió a pedir el cotejo? Es un cotejo que va a llevar 15 minutos, papel contra papel. Sí. Determinar sí o no si Lucas Ascona es el asesino de Marianela Rago Zapata, la estudiante fueguina asesinada en Tucumán 2080 hace 4 años atrás. Yo estoy tranquilo, o sea, creo que esa posibilidad está totalmente descartada. Pero bueno, veamos las pericias, ¿no? Bueno, porque ahí es papel contra papel, ya tiene el ADN, supuesto. acá tiene justo la apelación usted, ¿no? Sí. Pero tiene el ADN de Lucas Ascona y tiene que cotejar con el ADN encontrado en la escena del crimen, que es en un porro y en un pantalón. ¿Qué edad hubiera tenido en ese momento Lucas Ascona? ¿Qué edad tiene? Nosotros lo dimos como 16 anticipo años, en su momento. 17 años hubiera tenido. ¿Tiene 21 ahora? Claro, 22. 21 años. 21 para 22. 21. Muy chico, pero... ¿Está recibiendo visitas de su familia? Sí. ¿Quiénes lo visitan? Lo visitan la hermana y el padre, que creo que los viernes es el día de visita. Sí. ¿Y la madre? Bueno, eso desconozco. Yo hablé con el padre y con la hermana, que yo sé que los visita. ¿Y ve noticias? ¿Tiene posibilidad de ver las noticias? No. Noticias no ve porque en ese lugar donde él está vedado el tema ese. Vuelvo a lo de Marianela Rago. ¿A usted lo llaman, lo notifican? ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Lo llaman, le extraen sangre, le toman saliva o ya con el ADN del caso anterior es suficiente? No, o sea, por ahí la jueza va a ordenar algún tipo de medida, alguna extracción o algo, pero ya con No hace falta. el cotejo No hace anterior. falta ya porque está. existe el Ya cotejo está anterior. el cotejo anterior. O sea, Lo notifican solamente a usted. Solamente me notifican. Porque recuerden que Marianela Rago era una estudiante fueguina que vivía en Capital Federal y que fue atacada dentro de su departamento, concretamente También degollada. apuñalada, ¿no? Y fue su novio el primer acusado. Sí. Hoy, apartado de la causa, no hubo manera de probar que efectivamente había sido él. Y hay un ADN que no concuerda con ninguna de las personas que formaba parte del círculo de Marianela. Por eso, dicen los investigadores, aquellos que todavía tienen ese crimen impune, vamos a cruzar el ADN de Ascona con este ADN desconocido. Que son dos. Para ver si estamos Sí, es lo que dijo frente a la el posibilidad. No, pero del dos asesino. muestras distintas, ¿no? Porque había una confusión pensando que la muestra del cigarrillo de marihuana era en la causa Marianela Rago, que me lo había preguntado Dugan un día, si la muestra del cigarrillo de marihuana encontrado en la casa de Marianela Rago Zapata es la misma muestra de ADN que la encontrada en su pantalón, ¿Y? que es el típico corte del criminal que se corta la mano, igual que Lucas Ascona al momento del ¿Es hecho. el mismo o no? Son dos muestras Son dos distintas. muestras distintas. Con lo cual tenés que hacer el cotejo con las dos. Lo que pasa es que la más directa es la del pantalón. La La del otra agresor, pudo haber claro. fumado un porro Con un en la amigo. casa alguien antes. Pero va a ser fundamental el ADN, en 15 minutos tienen que tener. Ahora, ¿qué es lo que... ¿quién pide este cotejo ADN concretamente? Lo pidió la familia, vos fíjate, lo termina pidiendo primero en tribunales y está bien la medida. ¿Sabes quién? La familia del exnovio de Marianela Rago Zapata, se llama Francisco Amador,
Porque si bien lo habían sobreseído, la fiscal apeló el sobreseimiento en aquella causa donde investigaron al exnovio de Marianela. El propio defensor dice, che, a ver, para que quede descartado 100% Francisco Amador, vamos a hacer el cotejo con Lucas Ascona. O sea, ¿se ni entiende? siquiera es la defensa de Nicola que se le ocurre, por ejemplo, cotejar el ADN con otros posibles asesinatos. No. 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 Es no curioso surge de ese ahí. giro que la propia Pero defensa ¿Ascona se movía por del Capital novio. en esos tiempos? ¿Sabe? No, me parece que no. En ese tiempo me parece que estaba Trabajaba. en el Chaco. ¿Cuánto tiempo trabajó en el Bueno. hospital este? ¿En Méndez es el hospital? El Méndez, Sanatorio ¿Cuánto del tiempo trabajó Ese ahí? trabajo es reciente. Desconozco cuánto tiempo, pero es reciente. No son muchos meses los que trabajaba ahí. ¿Y antes qué otros trabajos tuvo? Y antes eso yo desconozco ese dato. Ah. Yo tenía entendido que estaba en otro lugar. ¿Y existe la posibilidad, Mauro, de que se cruce toda la información de crímenes similares, impunes, mal investigados de los preguntado últimos eso. 4 años, no solamente en Capital, sino también en el Gran Buenos Aires, particularmente en el sector sur o sudeste del Gran Buenos Aires, y pidan cruzar datos si es que existen? Sí. ¿O estamos delirando? No creo que hagan más cotejo con otros hechos. Me parece que van a terminar con el hecho de Marianela y no mucho más. Y los puntos El en resto son común entre, posteriores. para refrescar el caso, los puntos en común entre el asesinato de Marianela Rago y Puñaladas. las puñaladas, Puñaladas, chicas morochas de pelo con largo, textura de víctima delgada, joven, pelo castaño oscuro. estudiantes de periodismo las dos. Las dos estudiantes de periodismo. Sí. Ese es un dato en común. Las dos no eran oriundas de la capital federal. Pero acá Una era chilena, la otra venía de Tierra del Fuego. en el caso de Marianela, recuérdenme, ustedes seguro se van a acordar mejor que yo, que no tengo tanta memoria. Supuestamente ella conocía, o se presume que conocía al asesino porque no estaba violentada la puerta de Y si entrada le de ganaron la casa. puerta, volviendo a las 6:30 de la mañana a un boliche que yo siempre digo que es un boliche que la gente a ver si lo ubica, donde fue a bailar Marianela Rago Zapata antes de ser asesinada. Si ustedes vienen por Paraguay con el 106, el 109 bajando hacia la plaza que está a la altura de Anchorena, antes de pegar la vueltita al colectivo hay un boliche de la mano izquierda que van muchos pibes del interior que estudian en Buenos Porque Aires. es una zona bien de estudiantes. Ahí fue a bailar, de ahí se fue a Tucumán 2080. Hay dos hipótesis. La primigenia que tuvo la fiscal Marcela Sánchez es, Se fue con la alguien abordó de el exnovio, no lo pudo probar nunca. La fiscal intentó, nunca tuvo efecto porque el ADN da negativo, básicamente, y no pueden derribar la coartada del imputado, hoy con un sobreseimiento. La teoría de la fiscal era, como decía Melina, la esperó el exnovio, subieron con el acuerdo de ella y la terminó matando. Esto está prácticamente descartado con dos sobreseimientos que pesan sobre el exnovio de Marianela Rago Zapata y que ahora, para colmo, la defensa está diciendo hagan el ADN para demostrar directamente que en caso de ser el autor es otro, puede ser Lucas Ascona. Le dio negativo el ADN a este joven Francisco Amador, a quien yo alguna vez cubrí un traslado en tribunales. Ahora, déjeme terminar con esto. Usted preguntaba las coincidencias. ¿Puñaladas? La característica física de la víctima, que el Fisonomía. juez Zelaya menciona en el procesamiento de Ascona, diciendo que Ascona elige un patrón determinado de víctimas, por más que le atribuye el homicidio, al juez no le interesan los hechos de provincia, pero los toma para decir, miren que cuando atacó en provincia eligió jóvenes mujeres, con el cabello largo y oscuro. Bueno, en el caso de Marianela se da esa correspondencia. Ahora, no se da la correspondencia en qué sentido. A Marianela le roban pertenencias, le roban 4 o 5 pertenencias de su departamento. Nunca se descartó la teoría de alguien que la abordó en la puerta y la obligó a subir. Lo que pasa es que hubiese gritado en el hall, en el ascensor. ¿O no? O no. Pero nunca se descartó del todo. Lo que pasa es que la investigación siempre se centró sobre el conocido. ¿Solamente, Borgo, es el hecho de un ADN que no tiene dueño o hay algo más que pudiera ligar a su cliente con este episodio? ¿Alguna coincidencia más que pueda encontrar la investigación? Como decir, vivía cerca de la casa del padre, tenía que pasar por ahí porque trabajaba en otro lado. ¿Hay alguna otra coincidencia que un ADN que no tiene nombre y apellido todavía? Para mí no. Aparte, si nosotros vemos la historia criminal, por ejemplo, en Estados Unidos, durante los últimos 80 años, todos los crímenes similares tienen características parecidas. O sea, un hombre que, por ejemplo, Ted Bundy, por ejemplo, que es un caso muy famoso en Estados Unidos, donde descuartizaba a las víctimas, violaba y descuartizaba a las víctimas, y después, bueno, en la década del 30, en el 40, en el ¿Pero 50... qué tiene que ver eso? ¿Qué Es quiere decir, que quiero decir que todas las características de los crímenes puede son- tener similitudes, Claro. aunque los asesinos sean distintos, Claro, eso es lo por que quiere supuesto. decir. Bueno, sí está bien, claro, pero en este caso además se suman, por ejemplo, ciertos rasgos que
cuando se trazó, que es el procesamiento, ¿no? Se llama Sí. el procesamiento de Ascona. Uno de los, no sé cómo se llama, los ítems que describía el juez Era el patrón. era justamente la presunción de que él seguía cierto prototipo de mujer. Estoy en Claro, lo pero correcto. es cierto. Pero nada, Lo nada de pone, eso está aprobado, ¿no? Está No, bien. más vale que no. No, ilógico, Mire, está aprobado. Pero acá bueno, el doctor- es para investigar. A ver si me ayudan con una cámara. Perdón la desprolijidad, le digo al bien. productor y al director Lucas. Acá lo que está pidiendo el doctor en esta presentación que estamos mostrando de modo exclusivo es que se le hagan nuevas pericias psicológicas y psiquiátricas. Punto 2. Si llegan a leerlo. Sí, ahí está, 2. Está pidiendo, usted ataca dos frentes, doctor, por lo que veo. La calificación legal, sacarlo a una perpetua posible, tratando de mostrar que es un homicidio simple y no un homicidio agravado por odio de género. Y si esto le fracasa, doctor, usted va a insistir con la inimputabilidad, porque ahí está marcando usted se ahonde más en la investigación y se realicen nuevas pericias psiquiátricas y psicológicas correspondientes a Lucas Ariel Ascona, con puntos específicos de pericia tendientes a determinar su patología a fin de tener una idea más precisa al momento de la calificación legal definitiva. Usted va a intentar que le hagan nuevas pericias, el juez puede hacerlas, lo puede hacer la Cámara Penal, es obligación, no es obligación. Bajo la hoja, chicos. Claro, en realidad las pericias estarían orientadas para ver qué tipo de patología tiene, pero no por el tema de la inimputabilidad, sino para ahondar más en esas patologías, para ver qué pasó, si él, digamos, hay elementos que demuestren que él cometió el ilícito, bueno, qué pasó en ese momento, Sí. en su mente. Sí. Eso me puede llegar a servir a futuro para una estrategia de defensa. Vamos a suponer un hipotético caso, que le den el homicidio agravado. Sí. Hay causales extraordinarias de atenuación. Bueno, usted Estaría sabe que Él habló desde el primer día. el primer de día usted metió eso, que es el tema de la figura que se aplicó en el caso del asesinato del gobernador de Río Negro, Carlos Soria. Sí. Usted planteó la misma figura, le aplicaron a Susana Freidoso en el juicio, le bajaron la pena a 18. Este miércoles hay una sentencia, acuérdese Terracini, que es la sentencia que va a recaer sobre Beatriz López, que está acusada de matar a su marido policía federal, donde el fiscal Sí. le pide una baja de la pena por atenuación extraordinaria de la pena. Lo único que no veo en este caso es de dónde usted deduce lo que sería una atenuación extraordinaria de la pena. ¿Qué va a tratar de probar? ¿Cómo era que en el caso de Beatriz López? No sé cuánto transitoria. Un corte transitorio. No, Porque una... Interrupción transitoria de la conciencia, era más o menos la figura. como si fuera un rapto. Un momento. Exacto. eso me sirve, porque el artículo 80 no describe cuáles son esas causales extraordinarias de atenuación. El legislador no la describe. Da amplitud para poder después determinar cuáles son esas causales. Está Puede bien, ser desde el pero lado ayúdeme científico. a entender Lo que pasa cuál es que- sería la atenuación. Ya está con una preventiva y procesado. Si Pero usted me lo que sigue pasa es escondiendo que la carta, no lo estoy entiendo. escondiendo. Lo que pasa es que hay fiscales escuchando, está la otra parte escuchando y yo estoy, no me quiero adelantar mucho Pero si porque, lo va a presentar después por escrito. pero son posibilidades que pueden llegar a suceder, porque por ahí Pero- me pueden dar la razón la pero a ver, cámara y sí. puede decir es homicidio simple. Sin ponerle un nombre técnico. Claro. Usted dice, no sea cosa que adelante una estrategia Claro. acá y le meten el homicidio Claro. simple y me guardo la estrategia en la inimputabilidad o de del corte transitorio de... Sí, Por sin eso voy ponerle viendo- un nombre técnico a esos atenuantes, Sí. ¿no? ¿Qué otra cosa le pudo haber pasado? Se lo voy a preguntar en un lenguaje criollo, A ver, porque yo no soy abogada, entonces No, no, no tengo tecnicismo para expresarme. ¿Qué otra cosa le pudo haber pasado a Ascona que no sea que una personalidad psicopática que buscó o acechó a sus víctimas por odio de género? ¿Qué otra cosa en su cabeza está pensando que le pudo haber Es pasado a que él? justamente por eso pido esas pericias para poder saber yo también, o sea, tener más luz y queremos todos llegar a la verdad, ¿no? ¿Y por qué entonces no presentó peritos de parte cuando le realizaron las pericias? En ese momento no tenía un perito de parte coherente. Se me han presentado peritos que me dijeron, sin analizarlo a Ascona, se me han presentado, decir, mira, yo ya tengo un dictamen, lo puedo declarar inimputable sin verlo. Claro. Y me pareció totalmente... Le ofrecían un negocio. más Claro, que un- no, entonces yo digo, pero esto es una cosa pero que inaceptable. Por va eso en usted contra de tiene a la Daniel ética. Navarro ahora. Claro, bueno, Daniel Navarro es un prestigioso... Sí, sí, claro. Pero, Docente universitario, claro, sí. pero se me han presentado gente que no le hice denuncia penal porque no tengo tiempo para Pero perder. sí le van a hacer una pericia de parte. Sí, ahora sí, pero ya con ¿Va a ser peritos. padre Roberto Ascona o no? ¿En breve? ¿El papá de...? Tengo Lucas? entendido que sí. Sí, tengo entendido que sí. ¿Cómo pegó el procesamiento en la familia? Porque no pudimos hablar con Roberto después del procesamiento. Está como ya
aceptando que esto va a juicio? ¿Cómo recayó? Sí. Teniendo en cuenta que va a ser papá, me imagino todas las situaciones de euforia mezclada. Va a ser padre Roberto, Sí. el hijo que está complicado, a punto de ir a juicio con una condena que puede ser altísima, él que lo entregó. Bueno, en realidad ellos están tranquilos porque, por ejemplo, el padre dice, yo hice lo correcto y de ese lado está tranquilo. O sea, él Sí. me dijo, estoy espiritualmente tranquilo porque tanto mi hija como yo hicimos lo correcto. Desde el punto de vista jurídico me dice, bueno, estamos viendo la mejor forma de que se haga justicia, que sea en el caso de que sea encontrado culpable, una pena justa, Sí. pero siempre me recalca el tema de que se pone del lado de la otra familia, porque ellos tienen convicciones religiosas, bueno, tienen una serie de ideas religiosas que, bueno, que los lleva A pensar de esa forma. Usted Claro, pone en la pensar y actuar de esa apelación. forma. Exactamente. En la apelación pone, en primer lugar, esta defensa entiende que para resolver la situación procesal de Lucas Ariel Ascona hay que tener en cuenta tanto sus características personales como el modo en el que fue puesto a disposición de la justicia por Roberto Ascona, su padre, Claro. y por Milagros Ascona, su hermana, que al sospechar de su probable participación en el hecho que se le imputa a Lucas Ascona, tras observar un video por televisión y tras haber mantenido ambos, padre y hermano, una extensa charla con el imputado, toman la decisión de llevarlo a la comisaría más cercana para que se realicen las investigaciones correspondientes del caso. Posteriormente, la policía de la provincia de Buenos Aires realiza las diligencias correspondientes dando aviso a las autoridades judiciales de la causa para luego tomar intervención la Policía Federal, que realiza los allanamientos de rutina y otras diligencias. En esa oportunidad interviene nuevamente Roberto Ascona y pone a disposición de la justicia la ropa y otras pertenencias de Lucas a fin de agilizar las mencionadas diligencias judiciales. ¿Por qué marca tanto usted en la apelación la colaboración de Roberto Ascona? Porque ¿Puede servir para algo? Sí, los jueces lo tienen en cuenta eso. ¿Le parece? Sí, sí, sí. Tienen en cuenta esas Que lo haya actitudes. entregado el padre, ¿usted cree que al juez le puede merituar en la vara de una pena posible en el futuro? No, en una pena, pero yo creo que tanto el juez de intrusión como los camaristas tienen en cuenta que gracias a esa colaboración con la justicia hoy se Está bien, pero no es el mismo autor que se presenta. Si no fuese por la valentía del padre, Bueno, pero él no se resistió en ningún momento. bueno, Él entregó. no se resistió. No, es cierto, es cierto. Entonces los jueces, me lo han dicho otros jueces de ¿Cuándo va a otros estar el fueros. cotejo este que se va a hacer para el No, ADN para mí de va- Ascona y el esta de semana Mariana Rago? tiene que Esta estar. No esta puede- misma no semana puede va a haber demorar. novedades. No Es puede cuestión de demorar. horas. En horas.